Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa. Continuamos con el estudio de Génesis, su servidor Juan Carlos García. Nos quedamos en el capítulo 25 con el tema de la muerte de nuestro padre Abraham y vamos a continuar la segunda parte. Sí, permíteme tantito nada más aquí. Habíamos visto de que sabemos que estamos en el tiempo final, ¿verdad? Sabemos que estamos en el fin de los tiempos y luego pues nos llegan muchas noticias acerca de lo que está pasando y cada vez vemos más cerca el día del retorno de Yeshua y de los juicios del Padre. Y esto nos puede ser peligroso. O sea, tanta información te puede llevar a decir, bueno, pues yo ya no hago nada. Ya aquí yo me espero, ¿no? Y caer en una irresponsabilidad. Y no, tú tienes que continuar tu vida, tú tienes que seguir trabajando, tú tienes que seguir adelante, ¿sí? Con tu mente puesta en el Padre, guardando santidad, haciendo oración, ¿sí? Pero tú tienes que seguir, pues tienes familia, tienes que seguir manteniendo tu familia. Y solamente el Padre sabe en qué momento van a llegar los juicios. Además de que, pues el día que el Padre te haga un llamado, puede ser en cualquier momento, no es necesario esperar a que vengan los juicios del Eterno. Entonces, no caigamos en la irresponsabilidad de dejar todo y ya no hacer nada. Tenemos que tener conciencia de los momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Debe existir un equilibrio y tener una confianza en nuestro Padre, en el Eterno. Habíamos dicho que Él nos cuida, ¿sale? Entonces también no nos afanemos con la otra parte, ¿no? Sobre el futuro, ¿sí? Sobre hacer planes y proyectos futuros y también no nos vayamos a los extremos, ¿sale? Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. ¿Cuánta gente no se preocupa por algún evento, por alguna situación, eh, por el mañana, cuando ni siquiera pues sabemos si vamos a llegar al día de mañana? ¿Sale? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Sale? No hay que preocuparnos. No almacenemos. O sea, hay gente que hasta almacena dinero, ¿sí? Y está haciendo como esas caricaturas de Rico MacPato donde tienen en su colchón dinero, ¿no? Y en todos lados tiene dinero. No seamos como ese hombre insensato que estuvo queriendo acumular para el futuro. Y en vez de ser rico para el Padre, simplemente quiso acumular riquezas materiales. ¿Sale? ¿Qué dijo el apóstol Saulo? Hay que irnos a 1 de Timoteo 6:8. Dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mira, si el Padre Celestial te llena de riquezas, como lo hizo con el Padre Abraham, es por un objetivo, no para que de esas riquezas tú hagas alarde de tu dinero, ni para que estés comprando cosas materiales, carros de lujo, y andes por ahí saliendo por todos lados presumiendo tu riqueza y despreciando a las personas que no tienen dinero. No. Si el Padre ya te dio riqueza, esa riqueza la tienes que usar de manera sabia, ¿sí? A nuestro Padre Abraham, le dio mucha riqueza y él, ¿qué tenía en su mente como prioridad? Siempre hacer siempre en oración, siempre el Padre Eterno estuvo como prioridad para él, el sacrificio, siempre él pensaba en el Eterno, ¿sí? Y en usar su dinero para ayudar a los demás. Y así fue que siempre recibió riqueza Abraham, ¿sale? Entonces, si tú ya tienes riqueza, no caigas en la trampa, ¿sí? No caigas en la tentación. Si es una persona que nunca has tenido riqueza y de repente se te llega riqueza, pues también puedes perder el piso, ¿sí?
tienes que tener mucho cuidado de no perder la mente, tu visión de que la riqueza verdadera está en los cielos y que si vas a obtener esa riqueza, como que te acabo de decir, es para que la utilices para bien, ¿sí? Para bien. Hay gente que necesita trabajo. Si tienes una empresa, utiliza para dar trabajo. Si sabes de gente que está necesitada, ayuda a esa gente necesitada. Si sabes que hay gente enferma, ¿sí? Y puedes con tu dinero ayudar a estas personas enfermas en los hospitales, en los lugares de gobierno que están buscando ciertos medicamentos. Para eso es el dinero, ¿sí? A tu iglesia, ¿sí? Si puedes ayudar a tu iglesia a que tenga ingresos, pues es extraordinario. Todo es para el Padre. Acuérdate que todo es para Él. Si Él te lo está dando es para que lo utilices de manera sabia. Ahora, claro que es bueno ser previsores, ¿sí? Tampoco caigas, otra vez te vuelvo a decir, en los extremos, ¿sí? Hay que ser previsores, pero sin obsesionarnos y sin pensar que son nuestros recursos los que van a dar el bienestar en el futuro, ¿ok? De lo que se trata es de estar bien con el Padre, de hacer tesoros en el cielo, honrarle a Él. Toda la honra y toda la gloria son para el Eterno. Hay que buscar primero su reino y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, ¿sí? Y que el día que estemos por entrar en la presencia del Padre se diga lo mismo que se dijo de Abraham: estos fueron los días de, ¿sale? Caminante no hay caminos, ese camino al andar, ¿sí? No estés todo el tiempo con tu mirada en el futuro. No sabemos si vamos ahorita a continuar. Si la vida no es un destino, es un camino. Estamos escribiendo en el libro de la vida todos los días, ¿sale? El mismo rey Salomón menciona que hubo épocas en su vida que se afanó con lo material, y llegó el momento en que se dio cuenta que todo eso era vanidad de vanidades, y su conclusión fue lo siguiente: Eclesiastés 2:24: no hay cosa mejor para el hombre sino que come y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Así que en el caso de que alguien que ha sido diagnosticado con una enfermedad incurable, nadie puede afirmar, ni los médicos, nadie, que esa persona morirá, ¿sí? Y que no podemos asegurar que una persona que tiene salud será saludable y perfecta, ¿sí? Porque el Padre tiene nuestros días contados. Nuestros días están en la mano del Eterno, ¿sale? Según el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, podemos deducir que nuestra vida va a durar hasta que nuestro testimonio en este mundo haya terminado. El Padre Celestial tiene para cada uno una misión, ¿sí? Hay que leer Apocalipsis 11:3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por mí 270 días, 22 vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Padre de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de las grandes ciudades, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por el Padre, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que le vieron. Así que somos prácticamente inmortales hasta que hayamos terminado nuestro testimonio. No sé si me explico. El Padre Celestial tiene una misión para ti, y hasta que no hayas cumplido esa misión, va a ser el momento en que el Padre te va a ayudar, ¿sale? Si te ha dicho los médicos que te queda poco de tiempo de vida, espera a ver lo que dice el creador del universo.
Sí, porque los médicos te pueden decir muchas cosas. Sí, un mensaje para los médicos: no se les olvide que hay un creador, y el que decide la vida y la muerte le pertenece a él la decisión. Porque es muy curioso, después la gente, cuando cuando eh, alguien se salva, cuando un médico salva, no, pues toda la gloria y toda la honra es para el médico. No, 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 con todo respeto a los médicos. El Padre Celestial utiliza a estas personas para hacer, si en su voluntad está, para hacer un bien, pero está en la voluntad del Padre. El médico es un vehículo, ¿sale? Y a los médicos no se les debe de olvidar eso, porque siempre el comentario de que ven tanto sufrimiento que ya no creen en nada. Digo, me he topado con muchos médicos así. Vengo de familiares médicos. Tu servidor estudió medicina también, pero nunca me titulé, nunca la terminé. Pero esa frialdad, ¿no?, que se percibe dentro de la medicina, de la ciencia, ¿no? Digo, no son todos, obviamente, pero una mayoría van enfriando su corazón, ¿sale? El Creador es el que nos sostiene y es el que tiene cuidado de nosotros y nos guarda en la palma de su mano. Él no permitirá que te pase absolutamente nada hasta que hayas terminado tu testimonio. No tenemos nada que temer, por cuanto su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Sale? Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco del tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Génesis 25:8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez y anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aquí en realidad la palabra años se le añadió en la traducción para hacerla más clara. En el original no existe esta palabra. El texto en hebreo se refiere a que murió realizado, satisfecho, contento. ¿Sí? En cuanto a la expresión de que fue unido a su pueblo, es porque en el pensamiento hebreo quienes mueren se unen a sus ancestros que habían muerto previamente. ¿Sí? De hecho, la práctica de sepultura tenía que ver con esta expresión. Las familias tienen un lugar de sepultura en conjunto y después de un tiempo se sacan los restos y se colocan en unas pequeñas cajas de madera. Muy curioso, ¿no? Digo, ahora también lo que pasa es que se incinera a la gente, pero antes igual, ¿no? En los panteones se tienen lugares para toda la familia y luego se van sacando, se van incinerando y se van poniendo en cajitas, y en esas cajitas se pone el nombre de la persona. Ahí en ese tiempo se guardaban en cuevas o en otro lugar, ¿no? Génesis 25:9. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Y aquí sucede algo muy bonito. Pero los dos hermanos, que estaban enemistados en el pasado, ¿no se acuerdan que Ismael se burlaba de Isaac? Y esas fueron las razones por las cuales Sara le pide a Abraham que despide a Ismael. ¿Sí te acuerdas? Estuvieron separados. Nada más que con la muerte de Abraham se vuelven a unir. Y lo que podemos aprender de esto es el ejemplo de que aún en su muerte se produce un milagro de parte de nuestro padre Abraham. Y fíjate, eso también es un paralelismo de lo que habría de hacer la muerte de la simiente de la promesa de Abraham, Yeshua. Yeshua muere por los pecados del pueblo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de traer reconciliación a la humanidad, a aquellos que son descendientes de Abraham. Y de aquí se puede derivar un principio, y es el que no necesariamente el morir físicamente implicaría una reconciliación, sino
que esto lo podemos llevar a un área espiritual. Una de las exhortaciones que se repiten mucho en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Yeshua exhorta a sus discípulos acerca de la vida? Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? Como discípulos de Yeshua somos llamados a morir a nosotros mismos. Y esto es renunciar a nuestros derechos. ¿Sí? Renunciar a aquello que pensamos que nos pertenece. Y reconocer que no somos dignos más que de la muerte. Si el Padre nos amó es por su gracia. Porque no hay nada digno en nosotros. No hay nada por lo cual merezcamos algo que venga de Él. Y esto podemos dar un ejemplo con David. David entendió perfectamente lo que significa morir a sí mismo, a no exigir nada. ¿Y no se acuerdan del relato de cómo reacciona David cuando fue insultado por un hombre llamado Simei? Era familiar de Saúl. ¿Sí te acuerdas? Primero David se entera de que su hijo Absalón se había rebelado ante él y que venía camino al palacio. ¿Y qué hace David? Luchar, ¿no? En lugar de luchar y aferrarse, salió del palacio e iba rumbo al Monte de los Olivos, y es cuando Simei lo empieza a maldecir y a acusarlo de ser un sanguinario. ¿Sí? Incluso hay alguien ahí que le dice a David que cómo permite que ese hombre lo humille. ¿Y qué le responde David? Pues que está bien. Dice, está bien porque el Padre lo ha de haber mandado, porque me lo merezco. En David vemos las características de un hombre que murió a sí mismo, que entendió que no se trata de ganar con tus propias fuerzas, que debemos dejar las cosas al Señor. ¿Sí? Y cuando mueres a ti mismo es cuando el Señor te va a dar vida, te va a dar la resurrección que prometió. Y otro ejemplo que encontramos es Yeshua, cuando estaba en la cruz. De hecho, se sorprendieron mucho que muriera tan rápido. ¿Por qué? Porque las cruces estaban diseñadas, estas cruces de madera, para que las personas fueran castigadas y que duraran mucho tiempo. No se morían al instante, duraban días de agonía. Y era una muerte lenta y cruel. Pero en el caso de Yeshua se sorprendieron de que murió bastante rápido. Y la razón por qué sucedió así es porque Yeshua no podía morir, porque no pecó. ¿Sí? Recordemos que la paga del pecado es muerte. En realidad él no murió, a él no lo mataron, él decidió entregar su vida. En Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que cuando él estaba en la cruz entregó el Espíritu. Lo entregó cuando ya él se dio cuenta que todo se había cumplido. ¿Sale? Lucas 23:46. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una vez Yeshua cumple su propósito, simplemente entrega su vida. En realidad a él le urgía morir, pues sabía el fruto que vendría después de su muerte. Y el fruto de ello sería la reconciliación y la resurrección. Su muerte trajo la restauración de su pueblo y la salvación del mundo. Por lo mismo él no se defendió, no pagó mal por mal. Simplemente decidió recibir las ofensas, el pecado del mundo. Tu pecado y mi pecado. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? Ya cuando vieron que murió, fueron a verificar si estaba muerto y que le clavaron en el costado y que salió sangre y agua. La sangre nos habla de la expiación,
de rescate por el pecado, de perdón. El agua es un tipo, es un tipo de la palabra de Dios. A lo mejor has escuchado la exhortación que dice, debes morir en Cristo. Sin embargo, no sabes a ciencia cierta qué significa. Pero ahora puedes entenderlo de una manera más sencilla. Reflexiona. Si últimamente has tenido algún tipo de conflicto con alguien, reflexiona en tu corazón cómo reaccionas cuando te ofenden, cuando hablan mal de ti. ¿Cuál es tu respuesta cuando te dicen cosas injustas o te calumnian? Cuando te lastiman, cuando alguien te levanta la voz, ¿cómo reaccionas? ¿Te defiendes? ¿Atacas igual? ¿Pagas mal por mal? ¿Ofendes si te ofenden? ¿Te justificas? ¿Acusas a otros? ¿De tus palabras salen cosas negativas cuando alguien te hiere? ¿Esto es lo que sale de ti? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas anteriores, quiere decir que aún estás muy vivo, muy vivito. ¿Es mentira que estás muerto con Cristo? ¿Es mentira que con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Quizás no sepamos de memoria este versículo, pero la realidad no es verdad en nuestra vida. Y tenemos mucho que aprender de nuestro Maestro. Cuando le clavaron la lanza en su costado, lo único que salió de él fueron palabras de perdón, pidiendo redención. Eso es lo que debería de salir de nosotros cuando nos ofenden, cuando nos maldicen. De nuestra boca debería de salir una oración a favor de quienes nos ofenden. Sí, aún en la cruz, cuando todos se burlaban de Yeshua, lo golpeaban, blasfemaban contra él y él callaba. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Isaías 56:7. Lo único que hacía era encomendar a su padre su causa. Y Yeshua decía, Padre, Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ahora, un ejemplo de quien murió en Cristo, que verdaderamente murió a sí mismo, ¿quién fue? Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:59. Así es que cuando una persona nos hable de manera brusca o de manera ofensiva, que el Padre nos dé la capacidad de orar por esa persona y que de nuestra boca no salga justificación o que no tengamos una actitud de venganza, que de nuestra boca salgan palabras de perdón, de intercesión. ¿Por qué no es conveniente morir? Porque mientras más tarde o más nos tardemos en morir a nosotros mismos, más nos vamos a tardar en resucitar junto con Él. Entre más nos aferremos a nuestros derechos, a exigir lo que nos pertenece, entonces nos vamos a tardar más en que el Padre nos restaure, nos compense todo aquello que padecemos injustamente a causa de Él. Él dijo en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que nos conviene morir, nos conviene entregar cuanto antes nuestros derechos. Porque en la medida y en la velocidad que nosotros
cedamos nuestros derechos y muramos a nosotros mismos, en esa misma medida el Señor nos restaurará, nos honrará y nos dará una vida de resurrección. ¿Sí? Por otro lado, no se trata de ser masoquistas, se trata de ser inteligentes, de ser sabios, no se trata de ser convenencieros, pero sí que sepamos lo que nos conviene. Y nos conviene tomar nuestra cruz. Mateo 16:24. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no es que estés viviendo malos momentos, un mal matrimonio, por ejemplo, o alguna enfermedad. Estas son ideas erróneas. El tomar la cruz es una cuestión voluntaria. ¿Sí? En los casos mencionados anteriormente, son cosas que tú no buscaste o no pediste. ¿Sale? Y el Señor no se refiere a este tipo de sufrimiento. Tomar la cruz más bien se refiere a algo que voluntariamente aceptamos, sin quejarnos y sin tomar acción en contra. ¿Sale? ¿Sí me entiendes? Simplemente cedemos nuestro derecho y aceptamos esa situación. Es padecer como Yeshua lo hizo, con gozo, no con amargura. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yeshua sabía lo que traería la cruz, sabía que su muerte traería reconciliación. Por lo mismo fue a la cruz con gozo, alegrándose, porque sabía que después vendría la recompensa. Así que cuando tenemos nosotros padecimiento o perdonemos a alguien, no debe ser con actitud de víctima, sino con gozo, porque hemos sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. De eso se trata la cruz, de tomarla voluntariamente y agradecerle al Padre que nos permite participar de los padecimientos de su Hijo, para que así como estamos participando de sus padecimientos, también seamos participantes de su resurrección. Y esa es una gran lección de nuestro Padre Abraham, que aún en su muerte trajo reconciliación, como todos aquellos que somos descendientes. También nuestra muerte tiene que traer reconciliación. ¿Sí? Y terminamos esta segunda parte, ¿sí?, de nuestro Padre Abraham, y nos quedamos en Génesis 25:10 con el siguiente video. ¿Sí? Que el Padre Celestial nos lleve al entendimiento de su palabra, de saber que el Padre Celestial tiene todo en control y que tenemos que acercarnos más a la figura de Cristo, ¿sí?, a ser personas que sepamos recibir con nuestro corazón puesto, con toda nuestra voluntad, cargar la cruz sin ningún tipo de obligación. Que el Padre Celestial nos permita entenderlo y querer y desearlo. Que el Padre Celestial te bendiga por los méritos y bendito nombre de su Hijo Yeshua.